Señor, gracias por darnos la preciosa oportunidad de estar aquí en este lugar, a pesar de la gran cantidad de agua que tú nos trajiste durante toda esta tarde y en horas ya cercano al tiempo que habíamos planificado para esta noche. Gracias por traernos aquí, gracias por guardarnos, gracias por protegernos. Entendemos y sabemos que hay personas en alguna situación difícil, complicada, con algunas inundaciones y situaciones en sus hogares. Rogamos por ellos, Señor. Gracias porque hasta ahora no hemos recibido ninguna noticia de algunos de nuestros hermanos. Entendemos que todos están a salvo y gracias, Señor, porque tú nos proteges y nos guardas. Y más que protegernos físicamente, terrenalmente, proteges nuestra alma, proteges nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu y nos proteges de cualquier mal que no vemos. Y estamos muy agradecidos, Señor, porque nos permites tener este tiempo para alabar y glorificar tu nombre aquí juntos en armonía. Y esperamos, Señor, de que otros a la distancia también estén alabándote junto con nosotros. Ahora queremos hacerlo meditando en tu palabra. Permita, Señor, que podamos escucharte. Gracias porque nos hablaste en esta mañana, por tu palabra a través del expositor. Queremos seguir meditando en tu palabra en esta noche. Háblanos, Señor. ¿Qué puedo yo decir a tu pueblo sino lo que ya tú has dicho en tu palabra? Por eso te ruego encarecidamente que solamente me uses como un canal a través por el cual tu palabra pueda fluir con claridad, con precisión, con libertad, sin ningún obstáculo de pensamientos humanos, ideas humanas, emociones o sentimientos humanos, ni aun palabras humanas. Que todo lo que yo pueda decir venga de tu palabra, Señor, por favor, porque también yo necesito escuchar tu palabra en esta noche. Bendiga su palabra, Señor, y haga la obra que usted quiere en medio nuestro y más allá de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Se pueden sentar y vayan abriendo sus Biblias, por favor, en la carta a los Hebreos. Hemos estado en esta carta por algún tiempo y ya hace aproximadamente un mes que no había estado por aquí en las noches de los domingos para seguir meditando en esta maravillosa carta que nos da ánimo y nos alienta en las diferentes situaciones y circunstancias de la vida. Recordemos que esta carta fue escrita a los primeros creyentes que estaban haciendo, pudiéramos decirlo de esa manera, y reiteramos una vez más, la transición del judaísmo al cristianismo, y esa transición les había llevado a sufrir diferentes consecuencias, como persecución, incautación o llevado sus bienes, sufrimientos físicos, espirituales, despojos, maltratos y todo ese tipo de cosas, de manera que algunos se habían llegado a preguntar si verdaderamente era bueno seguir el cristianismo, seguir a Cristo. Y lo que hace el escritor es poner a Cristo por encima de todos y de todo cualquier sistema judío, cualquier sistema religioso, cualquier sistema legal. Y por eso una de las cosas que hace el escritor desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 es argumentar a favor de la superioridad de Cristo. Y esa es la idea. Ahora en el capítulo 11
le habla, a partir del capítulo 11, entonces vemos estos aspectos prácticos de la fe en Cristo, del cristianismo, de poner esa fe en el Señor. Y en los primeros versículos del capítulo 11 nos define lo que es la fe y luego va poniendo algunos ejemplos prácticos de hombres muy reconocidos en el pueblo judío que vivieron por la fe y vivieron en la fe. Los primeros tres puestos allí están en los versículos 4 hasta el versículo 7, hombres que vivieron antes del diluvio. Están ahí Abel, Noé y también Enoc. Son tres. Luego, los versículos posteriores del 8 hasta el 12 nos pone el ejemplo del padre de la fe, que es Abraham. De manera que en esta ocasión vamos a ver la segunda parte de este personaje tan especial que es considerado el padre de la fe porque salió, como dice el mismo versículo 8, sin saber hacia dónde iba. Solamente él creyó a la palabra de Dios. Eso se llama fe, creer a la palabra de Dios. No sé lo que va a pasar, no sé cuándo va a pasar, pero yo creo a la palabra de Dios. Eso es fe. Y lo que el escritor está haciendo es estimular nuestra fe, es darle una recarga a nuestra fe, darle una especie de empujón también a nuestra fe, poniéndonos estos ejemplos prácticos. Vamos a leer los versículos 13 hasta el 16, que son los versículos que vamos a estar meditando en esta ocasión, que nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad mejor. Esta es palabra del Señor y que el Señor bendiga su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Mirando por fe hacia un lugar mejor. Mirando por fe hacia un lugar mejor. He puesto el título al sermón en esta noche o a la meditación en esta noche. Mirando por fe hacia un lugar mejor. A pesar de la realidad que vivimos, pudiera ser la idea de este texto, que a pesar de la realidad en que vivimos, la fe nos anima a mirar en el tiempo más adelante por algo mucho mejor que lo presente. Recuerde que el versículo 1 del capítulo 11 nos dice que es pues la fe la certeza de qué, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como ya vimos, la fe mira más adelante. La fe se enfoca en lo porvenir, tiene convicción de lo que viene, no de lo que está ahora en el presente. La fe mira más allá. La fe está convencido de algo por venir. Y esa es la misma idea que está desarrollando aquí en el versículo 13 hasta el 16. A pesar de la realidad, y vamos a ver cuál era la realidad de estos hombres, específicamente de Abraham, porque todos estos versículos del 13 hasta el 16
es una continuación de el mismo personaje Abraham y continúa, y lo veremos en la próxima oportunidad. Dios mediante estaremos por aquí hoy y el próximo domingo en la noche para darle continuidad a esta secuencia de mensajes de la carta a los Hebreos. Y en los versículos más adelante del 17 continúa hasta el versículo 22, quizás hasta el versículo 21, 20, hablando del mismo personaje de Abraham. Abraham es sumamente importante en la vida de todo creyente. De hecho, la palabra de Dios nos dice que todos los que tienen fe son descendientes de Abraham. Somos hijos de Abraham, los de fe. Eso lo dice claramente la palabra del Señor. Y recordemos que Abraham, Dios lo saca de un lugar idólatra y le dio una descendencia, o le dio descendencia por la fe que él puso en Dios. Recordemos allí en Génesis capítulo 12 que Dios le dice a Abraham, ¿qué le dice en el versículo 1? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré en gran manera. En estos versículos vamos a ver lo que sería la segunda parte de la promesa de Dios. La primera parte, aunque nos dice que él salió sin saber hacia dónde iba, el mismo versículo 9 del capítulo 11 nos da como una pequeña mirada de lo que él nos va a explicar un poquito más adelante en estos versículos ahora, del versículo 13, porque el versículo 9 nos dice, por la fe habitó como extranjero, ¿dónde? En la tierra prometida, como en tierra ajena. Recuerden que la promesa que Dios le dio a Abraham básicamente consta de dos partes. Número uno, una tierra prometida, ¿no es verdad que sí? Y número dos, una descendencia. Si Abraham se quedaba donde él estaba, en Ur de los Caldeos, él no iba a tener una tierra como la que Dios le prometió, pero tampoco iba a tener una descendencia como la que Dios le prometió. De manera que lo que vimos en la primera parte fue la descendencia que Dios le prometió a Abraham. Recuerde que junto con lo que nos dicen los versículos 8 y 9 y 10, al versículo 11, el escritor a los Hebreos le añade la compañera de Abraham. Dios no solamente le prometió una descendencia a Abraham, sino también a la compañera de Abraham, que vendría, de ahí a que vendría la descendencia. Por eso recuerde que la fe de Abraham, aunque no fue una fe perfecta, y destacamos esto, que la fe de Sara tampoco fue una fe perfecta, pero fue una fe puesta en Dios. Y recuerde que ella, cuando escuchó esa promesa de Dios, que le daría un hijo y que le daría una descendencia, ¿qué ella hizo? Se rió, se burló, pero ¿cómo puede ser? Por la edad que tenía, por la condición de esterilidad que tenía. Ella dijo, no es posible. Y por eso nos dice el versículo 12, versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y aquí, hermanos, no se está refiriendo primariamente ni primordialmente a la descendencia terrenal de Abraham. Y digo primariamente y primordialmente porque sí esto tiene que ver, esta descendencia. Dios
hizo un pueblo enorme, un pueblo grande. ¿De dónde? De Abraham. De ahí vienen los israelitas. Y si usted se acuerda, la palabra de Dios nos dice que en el libro de Éxodo, que entraron pocos a Egipto. Un pueblo pequeño, un grupo pequeño entró a Egipto. ¿Y cuántos salieron de Egipto? Millones. Algunos entienden que 2.5 a 3 millones de personas salieron de Egipto. Todos esos son descendientes de un hombre que le creyó a Dios. Pero más que eso, más que la descendencia terrenal y física, está hablando de una descendencia espiritual. Por eso le hice referencia que, como dice la palabra de Dios, que todos los de fe son descendientes ¿de quién? De Abraham. Entonces, hermanos, los descendientes de Abraham son más de 2 o 3 millones de personas. Son todos aquellos que han puesto su confianza en Dios y que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y ahí estamos incluidos nosotros. O sea que la promesa que Dios le dio a Abraham en cuanto a la descendencia era más que una promesa terrenal, de un pueblo terrenal, de personas. Recuerde que el mismo libro del apóstol Pablo a los romanos habla y dice que no todos los que son descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Ahora vamos a ver la segunda parte de esta promesa que tiene que ver con la tierra prometida. Tiene que ver con la tierra prometida. Y de hecho, recapitulando y recordando una vez más, el versículo 8, el versículo 9 y el versículo 10 nos dan como una vista previa de lo que nos va a declarar un poquito más adelante. Y no solamente acerca de Abraham, sino de todos estos hombres que creyeron en Dios. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, donde en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos estaban ya en la tierra prometida. Lo que nos dice este texto es que ellos moraron en la tierra prometida, en una tierra física, en una tierra en este mundo, en este planeta, pero ellos vivían allí en ese lugar como que si eran extranjeros. Ellos entendían que aunque esa era la tierra que Dios le había dado en esta tierra, esa no era la tierra verdadera, la tierra que Dios realmente le había prometido a ellos. Hermanos, la promesa de Dios para Abraham en cuanto a la tierra prometida se iba más allá, mucho más allá de algo físico y de algo terrenal. Por eso, hermanos, es que el evangelio o el llamado evangelio de la prosperidad es un falso evangelio. Obviamente Dios es próspero y de hecho encontramos a Dios bendiciendo a quien? A Abraham. Dios le dio muchos bienes a Abraham. Dios le dio bienes en gran manera, en gran cantidad. Usted se acuerda en una ocasión que hasta con un pecado de Abraham, Dios lo bendijo. Cuando él estaba en una tierra ajena y le dijo a su mujer, Sara, di que tú eres mi hermana porque tú eres una mujer tan hermosa que si tú dices que eres mi esposa, me van a matar y, se van a quedar, y van a querer quedarse te van a quedar con ellos. Y cuando Dios advirtió al rey de aquella tierra, le dijo, vete de aquí, porque el Señor me advirtió y gracias que no le puse la mano a tu mujer. Y lo sacó y le dijo, vete, llévate todo lo que tú tienes aquí. Y dice que Abraham salió con muchos bienes de aquel lugar. Dios bendijo a Abraham y no estamos en contra de la prosperidad, lo que estamos en contra, y la palabra de Dios misma está en contra, en que nosotros pongamos nuestra confianza en las riquezas terrenales. Hermano, Dios bendice y Dios bendice en gran manera. Dios bendice y da de a muchos. Y Dios da mucho. El problema está en que ese evangelio se enfoca
Ese falso evangelio de la prosperidad se enfoca en los bienes terrenales, en los bienes físicos, en las cosas, en las bendiciones que Dios nos puede dar. Y aquí vemos a un hombre próspero que no estaba viviendo en la tierra prometida como que si era la tierra final que Dios le había prometido. Dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En primer lugar, el versículo 13 nos habla de la realidad terrenal. Hay una realidad terrenal. ¿Cuál es? Dice el versículo 13, la primera parte, conforme a la fe murieron todos estos. Todos estos murieron en fe. ¿Cuál es la realidad aquí del cristiano o del que confía en Dios y de cualquier ser humano? Hay una realidad terrenal. ¿Cuál es? La muerte. Esa es la realidad terrenal. La muerte. Tanto vemos la muerte en Abel, la vemos en Enoc, la vemos en Abraham y también en Sara. En el único que no vemos muerte de todos estos, como nos dice este versículo, conforme a la fe murieron todos estos, porque el todos estos se refiere a todos los personajes que hasta ahora ha descrito. El único que no vio muerte fue Enoc, como nos dice el versículo 5, por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero ¿qué nos dice aquí? Que hay una realidad, hermanos. La muerte es la realidad que todos tendremos que enfrentar en esta tierra. Incluso los más grandes hombres de la historia bíblica. En el capítulo 11 nos describe a hombres y mujeres justos que vivieron por fe. ¿Usted se acuerda del capítulo 10 que nos dice, mas el justo vivirá por fe? ¿Y cómo vivieron estos hombres que nos presenta el libro de Hebreos, el capítulo 11? ¿Cómo vivieron ellos? Ellos vivieron en esta tierra en fe. Ellos vivieron por fe. No solo el justo vive por la fe, sino que el texto también nos dice aquí en el versículo 13 que el justo muere en fe. ¿Estamos entendiendo esa parte? O sea que la fe es la manera que el justo no solamente vive, sino es la forma en que el justo muere. En esa realidad nos encontramos todos. Ojalá, hermanos, que podamos vivir por fe, pero al momento de nuestra salida en esta tierra podamos morir en fe. Llega a mi mente un hombre que fue grandemente usado por el Señor y al final de sus días tuvo un poco de duda, pero fue afirmado por el Señor para que no muriera en duda. ¿Usted se acuerda de Juan el Bautista? Juan el Bautista, al final de sus días, ya encarcelado allí por predicar el Evangelio, por presentar a Jesús, por llamar al arrepentimiento, a la confesión de pecados, estaba allí y le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si Él era que había de venir o tendríamos que esperar a otro. Y Jesús le mandó a decir, díganle a Juan que él hizo su trabajo. Díganle a Juan que él cumplió con la labor y con la misión por la cual Dios lo envió. Yo entiendo que Juan murió tranquilo, Juan murió confiado, Juan murió en fe, porque recibió la confirmación del mismo Señor Jesucristo. De manera que, hermanos, la fe es el distintivo del verdadero creyente en Dios. El justo vive por fe, pero ahora nos dice también que el justo muere ¿en qué? En fe. Hermanos, la fe en Dios, la fe del cristiano, es una fe presente continua.
Si bien es cierto que a través y a pesar de y por causas de las diferentes dificultades nuestra fe mengua, nuestra fe se tambalea, nuestra fe baja un poco. Todos pasamos por esos momentos, esos periodos, esas circunstancias. Pero yo creo, hermanos, yo pienso que el verdadero creyente, aunque tenga una poquita fe, siempre la tiene en el Señor y debe tenerla siempre en el Señor. Hermano, tu fe está arriba en el Señor, pero si tu fe está abajo, síguela teniendo en el Señor. Ese es el distintivo del creyente. La fe en Dios. Por eso es que el mismo escritor a los Hebreos habla de que aquellos que una vez creyeron, aquellos que una vez vieron, aquellos que una vez gustaron, aquellos que una vez presenciaron y se volvieron atrás. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nunca tuvieron una fe honesta, una fe verdadera, una fe en la persona correcta. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Una vez una persona pone su fe en el Señor Jesucristo, de ahí en adelante es el Señor que sostiene nuestra fe. ¿Me están entendiendo? El que sostiene nuestra fe es el Señor. Por eso cantábamos ahorita, Él me sostendrá. A veces nuestra fe ha de caer, pero ahí mismo viene el Señor y nos sostiene. Ahí viene el Señor y nos fortalece. Ahí viene el Señor. Y quizás no vemos al Señor mismo, pero vemos a alguien que el Señor envía para fortalecer nuestra fe. Y de hecho eso es lo que está haciendo aquí en el capítulo 11, presentándole a estos creyentes diferentes ejemplos de fe. La fe no es teórica, la fe es práctica. ¿Cómo poner la fe en práctica? Poner la fe en acción. Así que, hermanos, Abraham, si entendió algo de la realidad terrenal, es que él era extranjero en esta tierra. Hermanos, si algo nosotros debemos tener claro, es que nosotros somos extranjeros, porque hay una realidad, es que vamos a salir de esta tierra en algún momento. Vamos a morir. Hay gente que piensa, hermano, que va a morir, que va a vivir para siempre aquí. ¿Y usted sabe quiénes son esos? Los que no piensan en arrepentirse ni convertirse, los que están viviendo su vida. Hay personas, hermanos, que todavía a esta altura de juego, con tantas muertes, con tanta evidencia de muerte, con tanta que se ve claro que la gente se muere, no hay que estar enfermo, no hay que estar en un mal lugar, no hay que estar, la gente se muere como quiera, y hay gente que todavía a esta altura de juego dicen, yo voy a vivir mi vida y después me convierto. ¿En serio? ¿Todavía hay gente que piensa de esa manera? Y todavía hay cristianos que dicen, bueno, yo voy a hacer y voy a hacer en este mundo y después entonces yo voy a dedicarme a servir al Señor. Hermano, no podemos morir en cualquier momento. Esa es la realidad de todos y eso es lo que nos presenta aquí, la realidad terrenal de todo ser humano. No importa si tú eres justo, no importa si eres injusto, no importa si eres creyente, no importa si eres incrédulo, no importa quién tú seas, no importa si hayas tenido un gran testimonio, una gran historia como lo fue Abraham, la realidad es que todos somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. De hecho, el mismo Abraham lo dijo en Génesis capítulo 23. Si usted va a Génesis 23, yo lo tengo aquí para aprovechar el tiempo. Hay dos pasajes que quiero leer, uno en Génesis y otro en primer libro de las Crónicas. Génesis 23, 4, el mismo Abraham dijo, Abraham entendió claramente que era extranjero en la tierra.
Él dice, extranjero y peregrino soy entre vosotros. Dadme esta propiedad, dadme en esta propiedad una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi difunta de delante de mí. Que él dice, extranjero soy peregrino entre vosotros. Él lo entendió claramente. Él sabía que él no tenía una morada permanente aquí en esta tierra. En el libro de Primero de las Crónicas, capítulo 29, versículo 15, David, orando y dando gracias a Dios por las ofrendas del templo, él dice lo siguiente, porque somos forasteros o peregrinos y extranjeros delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Y dice, como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Hermanos, esa es la realidad. Por eso, si usted vuelve a Hebreos capítulo 11, la segunda parte del versículo 13 nos dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando. La última parte dice que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, esa es una de las razones por la cual nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. A veces nos sorprendemos de personas que mueren, pero yo hablé con él ahorita. Yo estaba con él ayer. Hermanos, somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. No vamos a durar aquí para siempre. Esa es la realidad. Esa es la realidad que debemos aceptar todos en esta tierra. Debemos aceptar cada uno de nosotros la realidad de la muerte. Y nos dice que ellos, como habían aceptado esa realidad, dice en el versículo 13, mirándolo de lejos, dice eso sin haber recibido lo prometido. Ya Dios le había prometido, pero no lo recibieron, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Hay una versión que dice, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. En otras palabras, Dios le prometió a ellos una tierra. Abraham, en el caso de Abraham, Dios le prometió una tierra, pero Abraham dijo, aunque yo no la vea aquí, yo sé que Dios me la va a dar. Aunque yo soy un extranjero aquí en esta tierra, aunque yo soy un peregrino, aunque yo estoy de paso aquí en esta tierra, yo sé que la promesa de Dios es fiel. Esa es la idea aquí. Recuerde que la fe es la certeza de qué, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice el texto que ellos lo miraron desde lejos, lo creyeron y lo saludaron. Aunque vivían en su presente, ellos aceptaron la promesa de Dios. La promesa aquí primariamente está hablando del Salvador. Y el Salvador vendría de la descendencia de ellos por la fe. Ellos lo veían a la distancia. Ellos no conocían el tiempo, pero sí aceptaron la promesa de Dios. Hermanos, esta es una de las características claves de la fe. No sabemos cuándo Dios lo va a hacer. No sabemos en el tiempo que Dios lo va a hacer, pero sí sabemos que Dios lo va a hacer. Es una de las características, hermanos, de la fe. ¿Estamos entendiendo esa parte? Esa es una de las características y eso es lo que nos está diciendo allí. Ellos lo vieron desde lejos, no sabían el tiempo, pero lo miraron desde lejos, lo abrazaron a lo lejos, lo aceptaron porque había sido Dios que lo había prometido. Y el cristiano muere, pero muere en fe. Alguien escribió lo siguiente, la fe
es el soporte y la guía de sus vidas. Fue la guía y el soporte de sus vidas, y también en la muerte iba de acuerdo con este mismo principio. En otras palabras, lo que guía al cristiano y lo que soporta al cristiano en esta vida, hermanos, es la fe en Dios. Pero al momento de la muerte es el mismo principio. En segundo lugar, ya vimos la realidad terrenal. En segundo lugar, el versículo 14 nos dice acerca del deseo personal de ellos. Ellos tenían un anhelo, ellos tenían un deseo. ¿Cuál era el deseo? Mira lo que dice el versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. ¿Cuál era el deseo personal de estos personajes? Y de hecho, de Abraham, que es el personaje que se está destacando aquí. El deseo personal de Abraham era tener una tierra, tener una posesión, tener un lugar donde habitar, un lugar donde morar. Hermano, ¿usted cree que Abraham salió así por así, sin ningún deseo, sin ninguna ambición, podemos decirlo de esa manera, sin ninguna meta? Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, ¿qué usted cree que creyó Abraham? Dios me va a dar una tierra, Dios me va a dar un lugar donde yo habitar, Dios me va a dar un lugar donde yo morar. Eso no fue lo que él creyó, eso fue lo que él creyó. Dios me va a dar un lugar de morada. Y no solamente en el sentido espiritual, sino en el sentido terrenal. Pero lo primordial y lo principal para Abraham no era lo terrenal, era lo espiritual. Pero también él estaba pensando en lo terrenal. Y recuerden que Abraham sí sabía que él era extranjero. Él era peregrino, ¿dónde? En la tierra. Dice que vivió como peregrino en la tierra prometida, lo leímos. Hermanos, el deseo legítimo, y este es un deseo legítimo, era tener un lugar de estadía permanente, un lugar donde habitar, un buen lugar donde habitar, tener seguridad y cierta comodidad en esta tierra. Hermanos, eso es legítimo. No es nada cómodo andar de lugar en lugar. ¿O sí? Eso no es cómodo. Una de las cosas más tediosas son las mudanzas. Tú puedes tener poco, pero como quieras sigue siendo tedioso. Tomar lo que tú tienes y llevarlo a otro lugar. Tienes que empacar, trasladar y desempacar y organizar. Eso es tedioso. Y esa era la vida de Abraham, forastero de su familia. Dice que moraban en tiendas. Por eso dice que ellos esperaban una ciudad que tiene fundamento. No era una tienda de campaña, era una ciudad con fundamento. Y no solamente estaba hablando de una ciudad terrenal o física, sino de una ciudad celestial. Pero aquí el deseo de ellos era, y de Abraham, era tener un lugar donde morar, donde habitar permanentemente. No es nada cómodo, no es cómodo andar de lugar en lugar, de casa en casa, de tierra en tierra. Tampoco es cómodo vivir en un lugar que no es tuyo. En cualquier momento te pueden sacar. Y de hecho, esa es parte de la realidad terrenal, hermanos. En esta tierra estamos de paso. En cualquier momento Dios nos saca. Dios nos trajo, nos da un tiempo aquí para que habitemos, pero Él nos saca en cualquier momento. Por eso es la importancia de estar preparado para nuestra salida de esta tierra. Esa es la importancia de estar preparado. Bueno, yo no sé cuándo me voy, yo no sé cuándo me van a sacar, pero yo estoy seguro para dónde yo voy. Y además nos dice algo en el versículo
15, dice el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan ¿qué? Ellos buscaban una patria, un lugar donde morar. Mire, eso es lo bueno de ser ciudadano de un país y estar legal en un país. ¿Qué? Tú vives ahí y nadie te puede sacar de tu país. Nosotros los dominicanos, que somos ciudadanos dominicanos, este es nuestro país, ¿sí o no? Este es nuestro país. Estamos tranquilos aquí. Vamos a otro país, viajamos a otro país, los que tenemos ciertas facilidades o posibilidades, pero sabemos que tenemos que regresar. Y si vamos a otro país y las cosas se complican en ese otro país, sabemos que podemos venir aquí si no hay ningún problema, sabemos para dónde tenemos que ir. Esa es la ventaja de estar legal, de tener una ciudadanía legal. Y no quiero entrar en ese tema, pero hay muchas personas que están en contra de eso, de que los gobernantes de sus países, de las naciones, tengan celo porque los ciudadanos estén legal en el país. Y eso está correcto, hermanos. Estamos de acuerdo con eso. Tiene que ser así. Nosotros estamos protegidos en nuestro país. Pero dice que ellos buscaban una patria. Recuerden, hermanos, y vamos a ir a eso más adelante, que le voy a adelantar algo, esta tierra no es nuestra patria es celestial. Pero dice en el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos tenían una patria terrenal. ¿De dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos. Dios le prometió una tierra. Pero fíjese la mentalidad, la visión, la idea, el pensamiento de Abraham. Yo puedo volver a Ur. Abraham pudo haber vuelto a Ur, ¿sí o no? Se ha complicado la cosa, se ha complicado la travesía, todo esto. Yo puedo volver a Ur. Pero Abraham dijo, no, 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 no. Yo tengo una patria mejor. Yo tengo una ciudad mejor. Mi hermano, ellos no miraron atrás, aunque podían volver, pero no miraron atrás. Igualmente tú y yo, hermanos, nunca miremos atrás, nunca miremos a esta tierra, nunca miremos a este mundo físico, nunca deseemos volver atrás, miremos siempre hacia adelante. ¿Usted se acuerda de una mujer que ese fue el error que ella cometió? La mujer de Lot. ¿Usted se acuerda? Dios la sacó a esta familia de un lugar pecaminoso. ¿Y cuál fue el error de ella? Desear volver atrás. Desear volver al mundo. Desear volver de donde Dios lo sacó, hermanos. Y esto es triste. Cuando una persona que conoce a Dios mira atrás y vuelve atrás. Hermanos, oremos los unos por los otros. Porque algunos podemos decir, no, yo nunca voy a mirar atrás. Puede ser. Pero ¿qué de tu hermano? Quizás hay un hermano, hay alguien que está pensando volver atrás por algunas dificultades de la vida, por algunas situaciones de la vida, por algunas preocupaciones. Oye, en el mundo como me puede ir un poquito mejor. Hermano, si hay alguien que está oyendo esto y está pensando de esa manera, aunque en el mundo te vaya mejor, pero siempre las consecuencias serán terribles. Aunque en el mundo te vaya mejor terrenalmente. De hecho, más adelante veremos a Moisés.
Y dice que despreció, desechó las ganancias de este mundo y prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pedro a los expatriados les dice y les habla, y a aquellos que estaban dispersos y errantes, estando siendo perseguidos por la fe cristiana, le dice: no miren atrás, absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. A veces las persecuciones, y de hecho esa era la idea, las persecuciones que ustedes están atravesando por el reino de Dios, por la fe en Cristo Jesús, es meritorio, es digno sufrir por el Señor antes de volver atrás. Es mejor sufrir con Cristo, como dijo Moisés, que gozar de los deleites temporales de este mundo. El salmista en el Salmo 39, versículo 12, él dice: escucha mi oración, oh Señor, presta oído a mi clamor, no guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Ellos tuvieron un deseo legítimo, que era tener una patria, un lugar donde morar y habitar tranquilamente. Y en tercer lugar, hay una realidad celestial. En primer lugar vimos la realidad terrenal, que es la muerte. En segundo lugar vimos el deseo personal, que es tener un lugar seguro, un lugar cómodo, un lugar donde estar confortable. Y de hecho, hermano, ustedes saben, y hay personas que le han vendido su alma al diablo por tener posesiones en esta tierra, por vivir cómodos en esta tierra. Eso tiene consecuencias eternas. Pero hay una realidad celestial. Miren lo que nos dice el versículo 16. Pero, aunque ellos tenían un deseo personal legítimo de una patria, buscaban una patria, podían haber vuelto atrás donde pertenecían terrenalmente, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. Aquí hay algo, aquí hay un pero. Hay algo mejor. A pesar de la realidad terrenal que es la muerte, hay un pero, hay algo mejor. Hay vida eterna para todos los que confían en el Señor. Hay un pero, hay una ciudad mejor, hay una patria mejor para que todos aquellos que confían en el Señor. Esa es una realidad que vemos aquí. Dice, pero anhelaban una mejor. Hay una traducción que me encanta, que dice en ese versículo 16, la primera parte, pero en realidad. Y esa es la idea del texto en el original. En realidad, lo que ellos anhelaban era una patria mejor, es decir, celestial. Aunque ellos anhelaban una patria terrenal, realmente lo que ellos anhelaban era algo mejor. Por más buena y cómoda y próspera que sea cualquier ciudad u oportunidad en esta tierra, hermanos, nunca se compara con la ciudad celestial. Hermanos, en este mundo hay lugares de ensueño, pudiéramos decirle. De esa manera, que nosotros solamente podemos llegar ahí por video. Hay lugares espectaculares. Dubái es uno de ellos. Algunas ciudades del continente europeo. Ciudades, hermanos, de ensueño. Hay ciudades, hermanos, que no tienen ni siquiera policías. Y para su
su sorpresa, hermano, hay ciudades y países que no se va la luz, ni el agua. Hay ciudades y países donde los ciudadanos no pagan los servicios médicos, no pagan los servicios educativos. Pregunta, ¿a quién no le gustaría vivir en un lugar así? Siendo honestos a cualquiera de nosotros. Donde el transporte público es algo de ensueño. Hay lugares, hermano, que no se paga el transporte público, que usted simplemente se monta y lo llevan donde usted quiera. Usted puede andar a la hora que usted quiera en la calle y nadie le va a hacer nada. Hermanos, ciudades de ensueño, lugares que para nosotros que vivimos, como se le dice, en un mundo o en un lugar tercermundista, en un país tercermundista, subdesarrollado, son cosas de ensueño. Y digo de ensueño porque solamente podemos verlo en los sueños. Imaginarnos estar allí porque ni siquiera tenemos la oportunidad de poner un pie allí, quizás ni siquiera de visitantes. Hermano, pero por más cómodo, seguro, fácil, agradable, placentero que sea cualquier ciudad en esta tierra, no se compara con la ciudad celestial. No hay comparación y solamente entrarán allí y llegarán allí aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, aquellos que han puesto la fe en Jesucristo. La verdad y la realidad de todos aquellos que verdaderamente confían en Dios es un anhelo por algo mejor que en este mundo. Alguien dijo que el verdadero cristiano no está conforme con este mundo. Por más cómodo que esté, no está conforme con este mundo. Dice allí, por lo cual Dios no se avergüenza ser llamado Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. El Dios de aquellos que confían en Él les ha preparado una ciudad, una morada celestial. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está donde, en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, al Señor Jesucristo. Y Pablo está animando a estos creyentes desde donde, desde la prisión, le está diciendo, miren, ustedes son pasajeros en esta tierra, pero tienen una ciudadanía mejor en los cielos. Hermano, aunque no lo vemos, esa es la realidad de todo creyente. Un lugar celestial. Y esto debe llenarnos a nosotros de ánimo. Salimos de este mundo, pero no vamos para un peor lugar. Vamos para un mejor lugar. Los que se van de este mundo, eso sí tienen problemas. Porque van para un lugar peor. Alguien dijo que para el impío, este es como si fuera el cielo. La tierra es como el cielo. Pero para el creyente, este mundo es como si fuera el infierno. No, tengo que explicárselo esa frase. Si alguien para que tenga que explicarle esta frase es simplemente esto. El que no ha creído en Dios, el que no ha puesto su confianza en Dios, este es su cielo. Está viviendo en el mejor lugar que pueda vivir, porque si muere sin Cristo, va para el lugar peor. Pero para todos aquellos que hemos creído y confiado en el Señor, donde estamos viviendo ahora en esta tierra, es nuestro infierno, porque vamos para un lugar mejor. Hermano, nosotros los creyentes, los que tenemos fe en Dios, esperamos a la promesa de Dios. De esta manera, es de esta manera como vive el creyente, el cristiano vive de las promesas de Dios, hermano. Nosotros vivimos de la promesa de Dios. Nosotros no vivimos del trabajo, nosotros no vivimos del dinero, nosotros no vivimos de las posesiones, nosotros vivimos de Dios, de las promesas en Dios.
Y no estoy diciendo que, que no hay que trabajar, que no hay que obtener dinero, no estoy diciendo nada de eso. El justo vive por la fe. El justo vive de las promesas de Dios. ¿Qué dice? Mira lo que dice 2 de Pedro 3:13. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos que, según sus promesas, que cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermano, Dios se ha comprometido, Dios ha dado su palabra, por lo tanto, Él no puede dejar de cumplir lo que ya salió de su boca. Él lo va a cumplir. Y la ciudad de Dios, como dice allí, mire Hebreos 11, el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y mire lo que dice finalmente, el último versículo que voy a citar, en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, Hebreos 13, en el versículo 14. Mira lo que dice Hebreos 13, 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuestra ciudad aquí no es permanente, nuestra estadía aquí no es permanente. Buscamos una ciudad que viene, esa ciudad sí es permanente. Y te dirá, pero 70 años son mucho. ¿Qué mucho va a ser? 80 años, ¿qué mucho va a ser? En esta tierra, comparado con la eternidad, eso no es nada. A veces estamos pensando más en lo temporal que en lo eterno. Qué manera tan estúpida de pensar. Qué manera tan tonta, tan vana de pensar. Mano, no estoy quitando la parte de lo que tenemos que hacer en esta tierra. Pero muchas veces nuestras mentes están más enfocados y enraizados aquí en esta tierra. Hermano, nos podemos y nos vamos a morir en cualquier momento. Tengamos papeles o no tengamos papeles. Tengamos casa o no tengamos casa. Tengamos trabajo o no tengamos trabajo. Tengamos la nevera llena o la tengamos vacía. Tengamos carro o no tengamos. Tengamos salud o tenemos enfermos. Vamos a salir de este mundo en cualquier momento. Tengamos 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60, lo que sea de edad. Vamos a salir en cualquier momento de esta tierra. Lo que tenemos es que estar seguros y tener nuestra confianza en que cuando salgamos de aquí vamos a un lugar mucho mejor. Señor, te damos gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Tu palabra nunca falla, tu palabra nunca ha faltado. Ayúdanos, Señor, a tener fe en ti cada día, cada momento, cada instante de nuestras vidas. Ayúdanos a mirar hacia un lugar mejor, un lugar mucho mejor que este mundo. Ciertamente nosotros podemos ver la decadencia, la podredumbre, la inestabilidad, lo pasajero, lo temporal, lo vano de todo en esta tierra. Edificios hermosos, construcciones preciosas, lugares maravillosos en este mundo, ciudades espectaculares. Pero todo se corrompe, todo pasa, todo tiene un término, todo. Y además, tú has prometido que los cielos que hoy se conocen y la tierra serán deshechos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza y nuestra fe en algo mucho mejor que lo terrenal. Ayúdanos a vivir como ciudadanos del cielo, a representar el cielo aquí en la tierra, a representar nuestra patria celestial. Ayúdanos a vivir como extranjeros, como peregrinos. Estamos de paso. Ayúdanos, Señor. Y todavía tú estás aceptando
personas que quieran ser ciudadanos celestiales. Solamente tienen que poner la confianza y la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Todo aquel que viene a ti, tú le abrazas y le das una ciudadanía celestial, una patria celestial. Gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Ayúdanos a vivir de esta manera. Para tu gloria, te lo pedimos con gracias en el nombre de Jesús. Amén.